Antes de lo que era la fiesta del Gran Poder. Justo esa noche un grupo de personas tomaba las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, indicando de que en un congreso se habría elegido a otra persona que no es la señora Amparo Carvajal. Bueno, Amparo Carvajal también se movilizaba la jornada siguiente y bueno, con toda la gente iba y decía, no, ¿qué pasó acá? Lo han solado las puertas, no podemos entrar, y de ahí comenzó una vigilia que se sigue activa hasta el día de hoy. Pero queremos conocer más acerca de lo que es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, esta pugna interna, y bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los intereses económicos, políticos, de representación que existe en esta asamblea, en esta institución, que debería buscar el respeto y la lucha por mejorar las condiciones en temas de derechos humanos dentro de nuestro país? Alguien que es especialista en este tema es David Inca, quien es obviamente activista y una persona que conoce muy bien el entorno de lo que acontece en la Asamblea Permanente. David, estamos contigo en línea, muy buenas tardes, bienvenido a Radio San Gabriel, al Cocafé. Adrián Huanca y Carla Yujra te saludan. Un saludo Carla y Adrián. Bueno, este tema ya viene arrastrándose desde el año 2008, cuando ocurrió la masacre del Porvenir. Mi persona era parte del comité impulsor de juicio a Leopoldo Fernández, y ahí resulta que es elegida la señora Amparo Carvajal como presidenta, y ella inconsultamente de las 10 asambleas, bueno, decide salir del juicio, ¿no? Y ahí es donde provoca una ruptura al interior de la asamblea, y aparece ahí la figura del señor Sacha Llorenti, quien es elegido como viceministro y después ahora es embajador en Naciones Unidas, y él jala a un grupo de la Asamblea de Derechos Humanos al partido, al MAS-IPCP. Entonces desde ahí ya se tiene una suerte de dos bloques, ¿no? Uno al lado de Amparo y el otro al lado del MAS-IPCP, y resulta que ahora estos dos grupos por separado en su momento han hecho sus congresos, ¿no? La señora Amparo Carvajal convoca un congreso donde participan sí algunas asambleas de derechos humanos de Bolivia, no su totalidad, y con el apoyo de algunos grupos de comité cívico o plataformas ciudadanas, pues se legitima, podríamos decirlo así. Y por otro lado, a los meses o al año, el señor Edgar Salazar hace lo mismo, convoca un congreso en donde supuestamente estarían una cantidad tal vez razonable de asambleas departamentales, pero se hace avalar por organizaciones sociales como la COP, ¿no? Y otras. Entonces resulta que las dos no han cumplido lo que ordena y manda en nuestro estatuto orgánico. Tiene que haber una mayoría de asamblea de derechos humanos ahí. Tienen que estar en el comité ejecutivo representados todas las departamentales, no solamente una o dos, porque ahí pierde legitimidad. Entonces, en este sentido, hay una pelea ahorita, no por un tema de derechos humanos, se están peleando por el ambiente. ¿Quién se hace cargo del ambiente de la avenida 6 de agosto en la ciudad de La Paz? ¿Quién se hace nombrar presidente o presidenta? ¿Y quién va a manejar el NIT, ¿no? Es decir, los recursos económicos de los dos departamentos que hay y de los alquileres que hay de los emprendimientos que están ahí pagando sus alquileres? Entonces, es más para mí es una pelea de ego, y al mismo tiempo es una lucha en donde tanto la derecha como la izquierda se están enfrentando, y ahí a las víctimas simplemente los quieren utilizar como bandera. Y es por eso que en su momento los hermanos de Sencata me han preguntado de que si yo hubiese participado en esa toma, porque en una declaración que ha hecho el señor Salazar había manifestado que se ha hecho esa toma con el apoyo de las familias de las víctimas de Sencata y Sacaba,
cosa que es una reverenda mentira. No es así. Ningún directorio y ningún miembro de los tres cuerpos de las víctimas, hablo de familiares de fallecidos, heridos, torturados, han sido parte, ya sea del ejecutivo de las bases, que estuviesen ahí apoyando una toma. Ahora, sobre esto hay un reclamo bien formal. Los activistas de derechos humanos nunca hacemos una acción de hecho. Claro. Nunca. Nosotros siempre hacemos una acción de derecho, amparados en una ley, en un decreto, en la Constitución, en la Declaración Universal. ¿En qué parte de estos cuerpos, estos instrumentos nacionales de derecho y de derecho internacional, dice pues que nosotros tenemos que hacer acciones de hecho? ¿Sí? No, no dice. Entonces yo creo que ahí se han equivocado los hermanos del bloque del señor Edgar Salazar, ya, porque estarían cometiendo una arbitrariedad y estarían yendo en contra de lo que dice la ley. La misma Constitución Política dice en su artículo, creo que es el 108, donde dice pues cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado. No hay el argumento de que no sabía que la ley dice, ¿no? Es decir, en este caso, ellos han cometido una acción de hecho, y entiendo que la señora Amparo Carvajal ha presentado un recurso de amparo constitucional, y bueno, pues ahí el juez determinará quién tiene la razón. Pero para mí las dos partes no tienen la razón, no son legítimamente, no han cumplido a cabalidad el estatuto, y bueno, está bien criticar, ¿no? Es decir, fácil es criticar. Yo le cuestiono al Amparo, le cuestiono al Edgar, pero ahí no sirve de nada. Es decir, en la línea de Luis Espinal tiene que haber pues una propuesta, una alternativa. Yo estoy planteando ya en la medida, aplicando el código electoral. De acuerdo al Código Electoral y a la ley electoral, lógicamente, ahí existe la institución que se llama el CIFDE, depende del Tribunal Electoral. El CIFDE es un servicio de fomento a la democracia, es una entidad que depende del Tribunal Electoral para coordinar, ayudar, colaborar en congresos a las organizaciones sociales, cívicas y otras entidades populares. Entonces, en este sentido, el CIFDE puede llevar adelante un congreso, ya, convocar al congreso, llevar adelante la elección y después la posesión, con el aval del órgano electoral, pero no lo puede hacer de oficio, lo tiene que hacer a petición de parte. Entonces aquí tendría que haber un tercero que haga ese trabajo. Entonces aquí la idea es pedirle a la Defensoría del Pueblo que haga ese trabajo de mediación para que las dos partes acepten ir a un congreso de unidad, pero no convocado por el bloque de Amparo Carvajal, porque si hacen eso no les van a dejar entrar al bloque de Edgar Salazar al Congreso, y viceversa. Si va a convocar el señor Salazar, tampoco van a dejar que entre el bloque de la señora Amparo. Entonces, aquí lo que tiene que hacerse es un tercero, y aquí puede hacer un trabajo interesante, me parece, en la línea de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, para que acepten las dos partes ir a un Congreso de unidad, pero convocado por el Tribunal Electoral, por intermedio de esta oficina que es el CIPRE, que ya tiene experiencia en hacer eso. Ellos son los que llevan adelante por ejemplo, las elecciones de las telefónicas, por ejemplo, ayudan a congresos cuando hay así divisiones internas. Entonces, esa es una medida de derecho. Bueno, David, y aquí se aplica estrictamente el estatuto. Sí, hermano. Bueno, David, 3 consultas. La primera, ¿cuánto en ingresos tiene la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? La segunda, estas dos representaciones son legítimamente representantes de alguna asamblea departamental, regional. Amparo ha hecho vida orgánica en algún departamento, también la parte contraria. Y la tercera pregunta, ¿cómo nos ven en el extranjero al momento de denotar que en nuestro país hay una pugna de intereses político-partidarios frente a una asamblea que es reconocida dentro de dentro del derecho internacional?
nivel latinoamericano, es la única institución que no es una ONG propiamente dicho, ¿ya? Porque todos los funcionarios, podríamos decirlo así, los que son de directiva, asumen un cargo de directiva, su trabajo es ad honorem, ¿sí? No reciben sueldo, ¿ya? Por eso nuestro trabajo es el tiempo que nosotros le podemos dar. No es 8 horas, 24 horas, es cuando nosotros podemos colaborar. Por eso es un trabajo de voluntariado. Entonces, a nivel latinoamericano, la mayoría de las instituciones de derechos humanos son ONGs. Lógicamente no dependen de ninguna entidad gubernamental, nosotros también. Esa es nuestra ventaja, pero también es nuestra gran desventaja, ¿no? Porque al no tener recursos económicos, entonces se necesita de algún lugar. Y justamente hay dos ambientes, dos departamentos que tiene la Nacional, ya, y de esos 2 departamentos gana un alquiler, y en el edificio de las 6 de agosto justamente hay 3 ambientes, creo, que están igual en alquiler, y de eso también ganan un tanto de dinero, pero ese dinero, de acuerdo al estatuto, tiene que ser pues distribuido no a los directivos, porque no ganan sueldo, bien clarito está, sino más bien se tiene que distribuir eso para los gastos de atención, por ejemplo, de servicios básicos, agua, energía eléctrica, internet, gas, y también con ese dinero ayudar a las asambleas departamentales que no tienen un bien propio, ¿sí? Tal vez tienen en alquiler, ¿ya? Y si tienen un bien propio, para ayudar en servicios básicos. Esa es. Ahora, la señora Amparo Carvajal no se le puede negar que ha sido fundadora de la Asamblea de Derechos Humanos, pero eso no quiere decir que los fundadores son propietarios, ¿ya? Históricamente solamente se tienen 2, ya, cuando la señora Amparo 3 presidentes declarados vitalicios, ya, pero el cargo vitalicio es un honor dentro de la asamblea, no es para que se lo apropie, ¿no?, la institución. El primer presidente vitalicio así honorífico ha sido el padre Julio Tomiri Javier, uno de los fundadores de Derechos Humanos junto con Luis Espinal. El segundo ha sido el padre Federico Aguiló, que es de Cochabamba. Después no ha habido más, y siendo ellos presidentes vitalicios, nunca se han metido en la estructura, en la directiva de la asamblea. Han estado ahí apoyando hasta que el tiempo de su vida se ha ido. Entonces no ha sido para que se mantengan eternamente en el directorio, ¿no? Y eso está prohibido en nuestro estatuto. Entonces, las dos instituciones, las dos asociaciones, los dos grupos, legítimamente no han cumplido, es decir, no tienen la legitimidad porque no han cumplido lo que dice el estatuto en lo que se refiere a la convocatoria y los militantes, ¿no? Los dos, porque por un lado se han hecho apoyar con comités cívicos y plataformas ciudadanas, en el caso de la señora Amparo Carvajal, y en el caso del señor Salazar, con organizaciones sociales, ¿no? COF, FEJUVE, COR, no sé, CESUTCD. Entonces, el estatuto no dice en ninguna parte que nosotros estamos afiliados a una organización social, matriz, a un ente cívico, a una organización religiosa o a un partido político. Nosotros necesariamente somos independientes de estas 4 instituciones, tipos de instituciones, pero si nos meten a uno de estos organizaciones, entonces ahí sí que lo que podemos decir es que la Asamblea de Derechos Humanos ya no va a ser un trabajo imparcial, sino se va a parcializar, porque si solamente, imagínate que tiene el aval de un ente matriz de cívico, solamente va a defender los intereses de los cívicos, y de los trabajadores, campesinos, bueno, váyanse a buscar un defensor. Y si es por una entidad laboral, ¿no?, sindical, gremial, lo que sea, solamente va a defender a ellos, y los ciudadanos no van a tener derecho. Entonces, por esa razón no está en el estatuto que nosotros seamos avalados por estas instituciones. Bueno, lo malo es que han hecho eso, ¿no? David, y ahí viene el error.
Bueno, David, en ambos casos, sin victimizar a ninguna de ambos, de los dos lados, y teniendo la realidad, por una parte, dentro de los estatutos está permitido, en el caso de la señora Amparo Carvajal, el que, por ejemplo, se haya utilizado el nombre de la Asamblea para el llenado de libros, esto en pro de la reforma judicial. Pero por otra parte también el señor Salazar convocando incluso a personal de algunos ministerios, haciendo convocatorias por parte de grupos partidarios del movimiento al socialismo. ¿Qué dicen los estatutos en relación a este tipo de actuar de ambas personas que supuestamente se estarían asumiendo la presidencia de la Asamblea? Bueno, existe pues en nuestro estatuto lo que se llama el Tribunal de Ética. Y lamentablemente los dos grupos, las dos asambleas, sus dos presidentes, puede decir, en sus congresos no han elegido a un tribunal de ética, porque por lógica ahí es donde deberían haber sido llevados los dos en el caso de que hubiesen utilizado a la institución para fines individuales o de grupo, así dice, y todavía somos independientes de un partido político. Entonces, por lo tanto, un activista, yo soy un activista de derechos humanos, soy titular, porque en la asamblea solamente hay dos tipos de activistas, el colaborador y el titular. Yo soy titular, y para ser titular no necesito ser presidente, vicepresidente o algo. Eso está bien para una estructura sindical. Nuestra estructura es, somos titulares hasta el día que muramos, ¿ya? A no ser que yo renuncie plenamente o me expulsen por actos de corrupción bien demostrado, cosa que nunca ha pasado. Entonces, por lo tanto, como activista titular, ¿sí?, yo puedo pedir un proceso ante el Tribunal de Ética a uno de los dos. Yo ya he presentado eso contra la señora Amparo Carvajal en su momento, justificando con estatutos. Discúlpenme la palabra popular, no le han dado bola. ¿Por qué? Porque no había un tribunal de ética que asuma, que reciba, que escuche, que lea. Y por el otro lado, del señor es decir, Edgar, hace su congreso, no hacen su tribunal de ética y no me dan la oportunidad de explicar qué he hecho, qué trabajo he realizado en el año 2019, en noviembre, diciembre y el año 2020. Me han prohibido dar un informe. Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos han pecado de no cumplir lo que dice el estatuto, y ahí viene su gran error, y después quieren salvar su situación con medidas de hecho. Bueno, David, tú conoces muy bien el actuar de ambos grupos, tal vez has tenido la oportunidad de tener relación directa con ambos. ¿Esto dónde va? O sea, ¿cuánto más aguantará el lado de Amparo Carvajal en una vigilia permanente ahí en las puertas? También por el lado del señor Salazar, con un grupo que está ahí permanentemente, la policía de por medio desbordando los ambientes. ¿Dónde llega? ¿Cómo tú pronosticas que pueda terminar el futuro de la Asamblea? Bueno, aquí hay los dos lamentablemente se han aplazado en tema de derechos humanos, porque los dos tendrían que precautelar el derecho a la vida, el fundamento de fundamentos, ¿sí? Al permitir de que la señora Amparo Carvajal se esté exponiendo, haciendo una vigilia ahí, ya estamos en invierno y su avanzada edad, están bueno, pues poniendo en peligro su vida. Y el grupo de la señora Amparo, cuando no permiten ingresar alimentos al otro grupo, igual les están privando el derecho a la alimentación, y eso va al tema central, que es la vida. Entonces, por lo tanto, los dos están siendo ¿cómo se dice?, copartícipes de la vulneración de un derecho. David, creo que, bueno, hemos perdido la comunicación con David, seguramente enseguida ahora eso sí. Lo puede realizar, reitero, el CIPTE por intermedio de la Defensoría del Pueblo. Bueno, la propuesta que hace es un poco sensata, muy sensata y democrática. El que el defensor del pueblo pueda llamar a ambas partes, mediar y obviamente pedir un proceso democrático de elección con la participación de las diferentes representaciones de las asambleas departamentales a nivel nacional, y obviamente buscar solución a este tema que sin duda nuevamente sale a relucir la división que existe en el país
y el hecho de que no lleguemos a entender el trasfondo, el de buscar sí o sí el respeto a los derechos humanos. Bueno, David, la propuesta que tú has hecho ya está lanzada, esperemos de que el defensor del pueblo también se pronuncie. Al momento queda solamente en esta toma que se ha hecho de las oficinas, más allá nadie ha convocado a una reunión, por lo menos a ambas partes. Esperemos de que te tomen en cuenta esta propuesta que tienes, David. Y bueno, nuevamente nosotros agradecerte por tu tiempo y por explicarnos a detalle cómo funciona y de qué se trata esta pelea que se tiene en la Asamblea. Yo le he agradecido, hermano, entonces siempre a la convocatoria del programa y también. Bueno, ahí estamos. Tenemos algo de problemas en comunicación con David, pero bueno, siempre agradecidos. David Inca, un activista de derechos humanos, conocedor de cómo es la dinámica dentro de la Asamblea. Y miren, esta pugna al interior, una toma violenta que se había realizado en las oficinas, una vigilia que se ha activado desde ese entonces hasta el momento, y al momento ninguna institución que diga por lo menos los convocaremos y en mesa arreglemos estos problemas.